Muy buenos días, hermanos, hermanas, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que puede estar con nosotros en esta mañana, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos ha dado un día más de vida y pues gloria a Dios porque Él es fiel y porque Él es bueno. Y vamos a comenzar, hermanos, el culto de este domingo. Ya se me olvidan los días que estamos, ¿verdad? De este domingo, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a estar perceptivos, hermanos, a lo que Dios tiene para nosotros para este día y para el resto de la semana. Y vamos a comenzar, hermanos, hermanas, cantando juntos el himno número 319, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mi su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando se subir, cuando se gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Con su gran poder Él me guardará de los brazos del engañador. Libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza para orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque primeramente a través de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, podemos tener comunión nuevamente contigo, Señor. Gracias, Señor, porque la sangre preciosa de tu Hijo, Señor, es más que suficiente, Señor, para pagar por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión, por nuestra maldad, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu templo de una manera virtual, Señor, pero todos, Señor, unidos, congregados, Señor, para honrarte, para glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas todo este culto, Señor, que tu palabra sea proclamada, Señor, y que los que nos estén escuchando, Señor, escuchen el mensaje, que vean, Señor, tus verdades, tus bondades, Señor, en cada una de las letras que ahí vienen, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros y de especial manera, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre por medio del hermano Rubén, Señor, que tú le guíes por las palabras, por los pensamientos, por las cosas, Señor, que vienen de ti, Señor. Te pedimos que de la misma manera, Señor, esta palabra no vuelva vacía y, Señor, que sea herramientas para librar la buena batalla en esta semana, Señor. Te pedimos, Señor, también por las personas que están enfermas, por las personas que están pasando por necesidad, por las personas, Señor, que están teniendo tribulaciones, que están teniendo, Señor, caminos difíciles, Señor. Te pedimos, Señor, que tu preciosa mano, Señor, sea mostrado a ellos y que ellos vean que eres fiel, que eres bueno y que, Señor, en ti hay fortaleza. Que en tu Hijo, Señor, la roca eterna, Señor, nadie será movido, Señor. Si nos esperamos en ti, Señor, tú obrarás en cada cosa que nosotros hagamos, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, así mismo esta semana, Señor, que sea una semana de victorias, que sea una semana, Señor, en la cual tú nos vayas limpiando día tras día, Señor, que vayas renovando en nosotros, Señor, nuestro entendimiento y, Señor, que nos hagas vestirnos de amor, que nos hagas vestirnos de misericordia, de justicia, Señor. Te pedimos que bendigas todo esto, Señor, y que sea todo para honra y gloria tuya. Te lo pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a cantar otro himno y otros coritos, ¿verdad? Para seguir alabando a nuestro Señor, descubrir estas preciosas verdades que vemos a través de estos cantos.
Y vamos a cantar, hermanos, hermanas, el himno número 401. Vamos a cantarlos todos juntos, hermanos, hermanas. Himno número 401, Estar por Cristo firmes. Palabras encontramos, ¿verdad? En su ley, en sus caminos. Gracias a Dios porque Él es eterno, ¿verdad? Porque Él no cambia, porque Él es misericordioso para con nosotros. Amén. Y gloria sea dada a Él, ¿verdad? Vamos a cantar, hermanos, hermanas, otros dos coritos. Vamos a cantar el corito número 68 porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Corito número 68, porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Amén. Porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él, porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él.
aceptar a Jesucristo, al mismo Dios hallará, guiado por su mano, será fiel cristiano, vida abundante tendrá. Que nunca nos deja, siempre con nosotros Él está, nos levanta cuando caemos, y en su mano nos sostendrá, porque tenemos un Dios muy, muy, muy grande. Maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Amén. Amén, amén, amén. Qué bendición tener al único Dios, ¿verdad? Y un Dios tan, pero tan grande. Gloria sea dada a Él, ¿verdad? Porque Él es digno de, dice la palabra, de suprema alabanza, ¿verdad? Y vamos a terminar, hermanos, hermanas, con un último corito antes de dar espacio para la enseñanza, para la predicación. Vamos a cantar el corito número 36, porque tú solo eres Jehová. Nehemías 9:6. Porque tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran, porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Pues vamos a darle espacio al hermano Rubén con la predicación. Dios les bendiga. Buenos días, hermano. Dios les bendiga en esta mañana. Pues vamos a continuar con nuestra serie de estudios que hemos estado teniendo en la carta o sermón a los hebreos, pero vamos a orar, vamos a ponerle a Dios este sermón del día. Padre bendito, alabado Rey, gracias Padre porque tú eres, gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gloria sea a tu nombre hoy en este día que tú hiciste para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre Santo. Habla a tu iglesia, Señor. Padre, yo te pido que me uses solo como una voz, Padre Santo. Te pido que me des sabiduría para saber llevar a cabo este sermón de una forma, Padre mío, que te glorifique a ti y que bendiga a mis hermanos. Gracias. En el nombre bendito de mi Señor y mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues hermanos, como les decía la semana pasada, en esta carta, en la carta a los hebreos, podríamos decir que estamos
uno de los capítulos más complicados, el capítulo o los capítulos 4, 5 y 7 son capítulos complicados, pero tienen una, pero tienen muchas riquezas espirituales, así que vamos a ir viéndolos poco a poco. ¿Por qué son complicados? Decíamos la semana pasada, porque no estamos muy familiarizados con el sacerdocio, ¿verdad? No somos judíos y este oficio pues cesó con la destrucción del templo allá en el año 70 a manos de Tito. Entonces estamos muy lejos nosotros de ese tiempo, pero esta mañana vamos a estudiar el sacerdocio y vamos a ir aprendiendo juntos. Acompáñenme, hoy vamos a ver, la semana pasada lo empezamos, pero hoy vamos a ver este nuevo capítulo, Hebreos 5, y vamos a leer del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él es también rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por su pueblo. Y nadie toma para sí que es llamado Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote siempre según el orden de Melquisedec. Si yo le preguntara al autor de Hebreos ¿qué se necesita para ser sumo sacerdote?, él me contestaría que por lo menos se necesitan dos requisitos, y es lo que vamos a estar viendo en este día. Dice el 1: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para presentar a las otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Y estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción viviente, solo para entenderlo mejor. Entonces, el primer requisito que vemos aquí es que debe ser un hombre. O sea, tiene que ser un hombre, tiene que ser llamado por Dios, ¿verdad? ¿Cristo cumple esos requisitos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, lo primero que no debemos de perder de vista, hermanos, cuando estamos leyendo este pasaje, es que el autor está escribiendo una exhortación a un grupo de cristianos que estaban contemplando el abandonar el cristianismo a causa de la persecución que se estaba llevando por esos años contra ellos, ¿verdad? Entonces, también está escribiendo a un grupo de cristianos, de judíos cristianos que estaban indecisos. Podríamos decir que estaban con un pie en el mundo y con otro en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, lo que el autor sagrado quiere es hacerles ver que están cometiendo un error. Entonces, como hemos visto en estas semanas, el autor sagrado está haciendo comparaciones y siempre las está haciendo para enseñarnos la majestuosidad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Las semanas pasadas lo comparó con ángeles, lo comparó con los profetas, la semana pasada lo comparó con Moisés, y hoy lo está comparando con Aarón, y sobre todo lo está comparando con el sacerdocio levítico, ¿verdad? Está comparando el sumo sacerdote Aarón y lo va a comparar con el sumo sacerdote Cristo. Los dos son de diferente orden. Uno es bajo el levítico, es el sacerdocio levítico, el que Dios estableció, y el otro es el sacerdocio de Melquisedec, que también es un sacerdocio muy especial, como lo vamos a estar viendo en estas semanas que vienen.
Entonces, cuando él hace esta comparación, siempre la intención es resaltar a uno por encima del otro. Siempre con la intención de resaltar a Cristo y de que aquellos judíos indecisos vieran el error que estaban cometiendo, si es que en verdad quieren cambiar lo temporal o lo que fue sombra por lo eterno y lo que es verdadero, ¿verdad? Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, estamos hablando del sacerdocio y como les dije, pues son algo que nosotros no vivimos, entonces tenemos que aprender un poquito del sacerdocio. ¿Por qué era necesario el sacerdocio en el tiempo del Antiguo Testamento? Pues todo tenía que ver con el pecado, ¿verdad? Del pecado era necesario el sacerdocio. En sí el sacerdocio, hermanos, era una misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Solo a través de los sacerdotes y principalmente a través del sumo sacerdote y a través de los sacrificios era la única forma que el hombre pecador podía acercarse a un Dios santo, ¿verdad? Vamos a leer Levíticos 16, 2 al 10 para que entendamos un poquito el trabajo del sumo sacerdote. Yo lo tengo aquí, se los voy a leer. Dice, el Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera al lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. En el tabernáculo y después en el templo había dos lugares, ¿verdad? Estaba el atrio exterior, estaba el atrio interior y en el atrio interior había dos lugares, había dos cámaras, una era el lugar santo y el otro, un lugar más pequeño, era el lugar santísimo, ahí es donde estaba la arca del triunfo. Entonces a este lugar es donde está diciendo Dios, dile a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues ahí está la tapa del arca y es el lugar de expiación. Yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Ese lugar santísimo, hermanos, era un símbolo de lo que es el cielo, podríamos decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando Aarón entró en la zona del santuario, deberá seguir ciertas instrucciones. Debe llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino, la ropa interior de lino y se usará directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino y su cintura y pondrá sobre su cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que debe bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón debe tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda del pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos delante de Dios. Luego debe tomar los 2 chivos y presentarlos ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después de hacer un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado para la ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por suerte para el Señor. Al chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos delante del Señor. Y estos eran los rituales que cada año tenía que hacer el sumo sacerdote, y vemos que él tenía que presentar primero que nada un sacrificio por él y por su familia. ¿Por qué? Porque ellos eran pecadores igual que el pueblo, ¿verdad? Esta era una bendición que Dios le había dado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hacía sus sacrificios y eran perdonados. Los demás pueblos de la tierra, hermanos, ¿se han puesto a pensar ustedes en eso? Entonces era una bendición el sacerdocio, una bendición para el pueblo de Dios. Entonces, decíamos también, hermanos, la semana pasada, que un sumo sacerdote, su trabajo principal era interceder por el hombre hacia Dios, ¿verdad? Podemos decir que el profeta hablaba
de parte de Dios al hombre, y el sumo sacerdote hablaba de parte del hombre hacia Dios, ¿verdad? Entonces, eran los dos trabajos. Y decíamos también que Cristo lleva a cabo estos dos oficios, ¿verdad? Él es la palabra, es el mensaje de Dios que vino a la humanidad, pero también, hermanos, hoy en día Él está intercediendo por la humanidad como sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces tiene los dos oficios y tiene uno más, el rey también. Entonces, ¿cuándo va a empezar el reino? Pues cuando Él venga por segunda vez. Entonces, la pregunta que muchos se hacían en aquel tiempo, hermanos, es ¿cómo es que Cristo puede ser sumo sacerdote si Él no pertenece a la tribu de Leví? Porque era necesario que todos los sacerdotes vinieran a esta tribu. Entonces, Él, hermanos, la realidad es que Él pertenece a un orden más exaltado, orden de Melquisedec. Pero esto lo vamos a estar viendo la semana que entra, porque la semana que entra va a estar hablando de Melquisedec y ahí vamos a entender un poquito. Por hoy lo que podemos nosotros tener para nosotros es pertenece a un orden más exaltado que el de los levitas. Ahora, ¿podía cualquier aspirante ser sumo sacerdote? La respuesta es no, ¿verdad? Algunos han tratado o trataron de usurpar funciones y sufrieron grandes daños. Vemos, por ejemplo, a Core, cuando en la rebelión de Core tenemos a Saúl y tenemos también al rey Usías. Vamos a ver solamente lo que le pasó al rey Usías, segunda de Crónicas 2:26, nada más para que tengamos un poquito de contexto. Dice segunda de Crónicas 2:26. Cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es decir, hizo algo que él no tenía que hacer. Entró tras el sacerdote, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no se te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, e hicieron salir presuntosamente de aquel lugar, y él también se dio prisa de salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tomó el cargo. Entonces este rey quiso tomar un papel que no le pertenecía, y Dios lo apartó. No podía estar en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque tenía lepra, era impuro. Entonces, como podemos ver, no era que cualquiera podía ofrecer sacrificios, no era que cualquiera podía ser sumo sacerdote, sino que Dios era el que escogía a quien era el sumo sacerdote. Entonces, cuando nosotros vemos los requisitos para ser sumo sacerdote, pues uno es que tienen que ser escogido de los hombres, ¿verdad? Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas y servicios por los. Entonces, la definición es: los sacerdotes tenían que ser escogidos de los hombres y escogidos por Dios, ¿verdad? Dios era el que tomaba de entre los hombres al que iba a escoger como sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora dice que tenía que ser un sumo sacerdote para que entendiera las debilidades de los hombres, ¿verdad? Entonces, pues iba
representar al pueblo, tenía que ser parte del pueblo, tenía que poderse identificar con el pueblo, tenía que poderse identificar con los sufrimientos, con las tentaciones que el pueblo padece, ¿verdad? Tenía que ser compasivo con el pueblo, debía de entenderlos y por eso es que tenía que ser tomado de entre el pueblo. ¿Cristo cumple este requisito? Por supuesto que sí, ¿verdad? Él se hizo carne para poder habitar entre los hombres y para poder experimentar las mismas cosas que nosotros experimentamos. Él se tuvo que hacer carne. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley. Y aquí lo que nos está diciendo, Cristo fue ¿verdad? Fue una persona que nació de una mujer como nacemos todos y nació bajo la ley como nacemos todos, hermanos. Verso 2 dice, para que se muestre paciente con los y extraviados, pues él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una similitud entre el sumo sacerdote y aquellos que estaba representando, ¿verdad? Dice ahí, para que tenga paciencia con ellos, ¿verdad? Nadie puede entender las fallas de otra persona más que aquellos que han cometido el mismo error, ¿verdad? Si una persona pierde un hijo, solo puede ser entendida por otra persona que pierda un hijo, ¿verdad? Nadie más podría entender el sufrimiento. Entonces, de esto es lo que está hablando, ¿verdad? Tiene que ser una persona que entienda los sufrimientos de los demás. Otra cosa, dice, el sumo sacerdote tenía que ser escogido del pueblo para identificarse con el pueblo. Cristo es de la descendencia de David, ¿verdad? Sabemos que él es escogido del pueblo. Y nosotros vemos esto, hermanos, nos damos cuenta que la razón por la que Cristo tuvo que venir y hacerse humano fue para eso. Tenía que identificarse con aquellos que iba a salvar, tenía que identificarse con aquellos por los cuales iba a estar intercediendo delante del Padre. Dice Hebreos 4:15. Y vamos atrás, dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, hablando de la tentación que habla aquí, que Cristo fue tentado, y decíamos que algunos comentaristas dicen que esa tentación que sufrió Cristo fue la de querer, podríamos decir, huir de la cruz, ¿verdad? Él le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Entonces, fue tentado quizás a no enfrentar la cruz, porque él sabía a lo que se iba a enfrentar, pero sin pecado. Él la enfrentó a sabiendas que iba a sufrir grandemente, ¿verdad? Entonces, el primer requisito es que debe ser una persona. El segundo requisito para ser un sacerdote es que debe ser llamado por Dios. Dice el versículo 4, ahí en el Hebreos 5, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que el llamamiento tiene que ser de Dios, ¿verdad? Aunque Aarón era igual que sus hermanos, él fue distinguido en un llamamiento muy, muy especial, ¿verdad? Él no decidió por su cuenta ser sumo sacerdote,
Él no se postuló, sino que Dios lo llamó, ¿verdad? Dios lo llamó y lo distinguió con un oficio que solamente Él podía llevar a cabo. Nadie, ni los sacerdotes, podían llegar y ministrar en el lugar santísimo. Nadie podía llevar ofrendas, nadie podía hacer la ofrenda de la expiación por los pecados más que el sumo sacerdote. Entonces, este llamamiento era un llamamiento muy, muy especial, ¿verdad? Solamente Aarón lo tenía. Pues igual el llamamiento de Cristo, hermanos, es un llamamiento más grande y más especial que Aarón. Nadie puede ser un sumo sacerdote como lo es Cristo. Él es distinguido por el Padre y por eso dice aquí el pasaje, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A quién Dios le ha dicho esto? A nadie, hermanos. Solamente Cristo, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando estábamos comparándolo con los ángeles, se usó el mismo argumento. Mire, Hebreos 1.5. Vamos a Hebreos 1.5. Y cuando el escritor sagrado está comparando a los ángeles con Cristo, les dice el mismo argumento. Hebreos 1.5 dice, nadie puede ser sacerdote como Cristo, porque a nadie le ha dicho el Padre, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Bueno, vamos a Hebreos 1.5, porque me adelanté. Hebreos 1.5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré para ti padre, y él será para mí hijo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le ha dicho? Más que al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Padre ha distinguido al Señor Jesús por encima de los ángeles, por encima de toda su creación, ¿verdad? Entonces, por eso Él tiene un más elevado, ¿verdad? Y también dice ahí que Dios prometió, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Ni Aarón ni ningún otro sacerdote podría ser un sacerdote como Cristo. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes tenían un problema. ¿Cuál era? Se morían, hermanos, ¿verdad? Ellos llegaban a un tiempo en que morían, pero Cristo es eterno, ¿verdad? Entonces, Él puede estar delante de Dios intercediendo por nosotros eternamente, porque Él pertenece a un orden más elevado, el orden de Melquisedec. Entonces, ni Aarón ni otro sacerdote, solo Cristo puede estar en el cielo intercediendo por nosotros, ¿verdad? Entonces, vea la grandeza del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y vamos otra vez a continuar en nuestro texto base 5 y vamos en el 7, dice, y Cristo en sus días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Y varios comentaristas dicen que está hablando el escritor sagrado de la escena del Getsemaní, ¿verdad? Cuando vamos a Mateo 26, 13, 27 y vamos a ver la escena del Getsemaní. Dice Mateo 26, 37 al 39. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, ¿verdad? Entonces, cuando leemos esto, podemos nosotros vernos tentados a pensar que no fue oído porque fue crucificado, ¿verdad? El escritor sagrado dice que Cristo fue oído. Y cuando nosotros vemos esta escena, podemos nosotros pensar, pues la realidad es que Dios no lo escuchó porque fue crucificado. Pero lo que los escritores, lo que los comentaristas dicen, es que lo que Dios escuchó y con lo que Dios glorificó a Cristo fue con la segunda petición. No se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. Dios lo escuchó. ¿Y cómo sabemos que lo escuchó? Por la resurrección. La resurrección es lo que hace o lo que nos hace ver a nosotros que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios, ¿verdad? Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje, hermanos, tiene muchas solicitudes con Filipenses 2. Es la misma idea, allá en Filipenses 2:5. Yo se los leo, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado? Que Cristo no llegó a ser sumo sacerdote por ser el Hijo de Dios, sino que llegó a ser el sumo sacerdote porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como él fue obediente, Dios lo exaltó a lo sumo. Y lo sumo es ser sacerdote bajo el orden de Melquisedec, ¿verdad? Entonces, fue obediente, dice que a pesar de que la obediencia era un camino de dolor, un camino de sufrimiento, pero ese dolor y sufrimiento, dice el texto, perfeccionó al Hijo. No porque no fuera perfecto, sino porque esa obediencia la llenó. En el original dice que lo llenó de perfección, ¿verdad? Podría decir que lo completó, la perfección de Cristo, ¿verdad? Entonces, él llegó a ser sacerdote, sumo sacerdote, por obediencia al Padre. Él obedeció el plan redentor de Dios y el Señor lo exaltó a lo sumo y lo nombró sumo sacerdote bajo el nombre de Melquisedec, ¿verdad? Entonces vemos, y semanas pasadas estando también, no me acuerdo si era en Hebreos o en Corintios, donde estábamos viendo el camino a la glorificación. El camino de la glorificación empezaba con el sufrimiento, ¿verdad? Sufrimiento, la muerte y de ahí la exaltación. Aquí vemos el mismo camino. Cristo se humilla, Cristo se hace hombre, Cristo es obediente a Dios y Dios lo exalta a lo sumo. Ese camino es el camino que todos tenemos que caminar. Cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros caminamos con Dios, a pesar de que suframos diferentes circunstancias en la vida, pero sabemos que Dios un día nos va a glorificar con el Hijo. ¿Por qué? Porque está en el Hijo. Versículo 8, ahí en el 5:8, que era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios del nombramiento de Cristo? Todos los que le obedecen, ¿verdad? Entonces, el ejemplo por excelencia, hermanos, es Cristo, ¿verdad? El camino a la gloria está rodeado de aflicciones, ¿verdad? El Señor Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros vamos a tener grandes aflicciones, Cristo ya venció la aflicción más grande que nosotros podíamos enfrentar, que era la muerte, ¿verdad? Nosotros ya, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de Cristo, aprender a ser obedientes, aprender a soportar
lo que venga por delante, sabiendo que Cristo ya enfrentó la prueba más dura que enfrentar nosotros, ¿verdad? Él está intercediendo por nosotros. ¿Usted se imagina eso? Cristo intercediendo por usted. Por eso dice la palabra de Dios, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni yo mismo me puedo separar del amor de Cristo. Entonces, al ver a estos 12 oficios de sumo sacerdote bajo el orden levítico y ver a Cristo siendo sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, pues el escritor sagrado quiere que veamos la grandeza de Cristo, la grandeza de su llamado, y que no fue algo que nadie le regaló. Él tuvo que venir y sufrir. Padre lo ordenó sacerdote por su obediencia. Amén. Vamos a terminar aquí, hermanos. Padre bendito, alabado Rey, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque, Padre, a través de ella podemos ver la gloria de tu Hijo, Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, bendito sea nuestro sacerdote, Señor, que el Señor pues hizo todo por nosotros, Padre Santo. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor, porque tú fuiste el autor de nuestra salvación, Señor. Gloria a ti, gloria al Hijo, Señor, gloria al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.